Bueno, buenas noches, buen martes 19 de agosto. Saludo a los vecinos y a las vecinas que están nuevamente del otro lado de la pantalla. Carlos, buen martes. Buenas noches. Bueno, hoy hemos tenido un día muy lluvioso. Por suerte, aparentemente le erraron el pronóstico del viento. Esperemos que siga tranquilo más el día. Hoy hemos estado con un día agitado recorriendo la ciudad por vecinos que nos llaman, por lugares inundados, falta de corridas de agua. Y hemos andado bajo agua mojado todo el día. Como decimos todo el programa, vamos a repetirlo, es un aporte a la comunidad. Hablemos de salud mental, como siempre decimos, tanto se habla y no tanto se hace. Y aquí estamos con Carlos nuevamente. Y hoy el tema que vamos a tocar, vamos a ir a contrapelo de todos estos días que hemos estado hablando de la problemática de salud mental. Hoy vamos a hablar de la felicidad. Sí. En realidad habíamos pensado hablar de la eutanasia y el invitado a ser Sergio Valverde, que había dicho que sí, pero como tiene la interpelación ahora a Ortuño en el Parlamento, tiene que cumplir con su labor. Lo pospusimos y vamos a tener a Sergio Valverde y a Fernando Pérez. Ahí está. Para tener representantes de todos los colores, ¿no? Claro, claro. Para hablar de por el frente estamos nosotros, que somos actores políticos también. Ahí está. Está bueno que este espacio siga siendo plural, ¿verdad? Totalmente. Por definición. El vecino, antes de que nada, si se escucha y se ve bien, ya vamos a ir al chat, bueno, que nos avisen. Se escucha perfecto. Bueno. Gracias, Javier, siempre atento. Gracias a los que nos avisan. Cuando me dijiste de que se suspendía la reunión esa y que me puse a pensar, bueno, ¿qué tema de salud mental, que hay tantos en realidad, se puede hablar? Y hay algo que a mí me pasa en el día a día, en el trabajo de consultorio, que es la búsqueda en definitiva de que las personas que acuden a mí no solo se alivien de la angustia, sino que la pretensión es mucho más anhelosa, mucho más amplia, mucho más alta, que es que sean felices las personas. Entonces, esa construcción de la felicidad me parece que es importante. Por eso el tema de hoy sería la felicidad, o cómo hacer para ser felices, o no sé, o las diferentes miradas de la felicidad, por ejemplo, desde la neurociencia, desde la psicología, desde la filosofía, desde la espiritualidad también, ¿no? Porque cada disciplina tiene como un enfoque, una forma de ver las cosas. Entonces yo hice como una síntesis ahí, ¿no? de miradas, de formas de pensar, de enfoques, ¿no? Nadie tiene la verdad, pero bueno, con opiniones vamos construyendo. Por algo somos mundo, ¿no? Claro, las opiniones van acercándonos a la verdad de a poco, ¿no? Por lo menos que cada uno pueda construir su verdad. Este tema de la felicidad es un poco complejo en el sentido de que no hay verdades universales, algunas pocas hay, pero no son muchas. Y tiene esto de la subjetividad, que decía Freud, ¿no? El padre del psicoanálisis, decía que cada persona es feliz a su manera. Y eso creo que es verdad. Sí. A las diferentes personas nos hacen felices diferentes cosas, ¿no? Porque a usted es feliz correr, yo no, yo voy al gimnasio. Ahí estamos en una diferencia, ¿no? Ahora, si a todos nos gustase correr, estaríamos todos en la ruta ahora, en la calle. No, y a mí no es que no me guste, pero no me da los tiempos, entonces tengo mis prioridades. ¿Qué prefiero hacer? Bueno, prefiero el gimnasio. ¿Viste? Hoy vos te mojabas, yo no, porque estaba dentro del gimnasio. Es una ventaja. Bien. Entonces, bueno, es interesante, ¿no? Porque este tema, ¿por qué es interesante? O nos tendría que interesar. Porque el deseo más profundo de un ser humano, esta pregunta yo la he hecho a varias personas o grupos y dudan en contestar. Sin embargo, yo tengo mi convicción de que el deseo más profundo de un ser humano es ser plenamente feliz.
Sería bueno capaz que la gente nos ponga qué siente o qué lo hace feliz a la persona, ¿no? Podría ser que contesten por ahí. Y cuando digo plenamente felices, no estoy diciendo solo feliz, estoy diciendo plenamente. O sea, que como que no hay techo en este tema. Entonces, las personas que nos sentimos felices, igual siempre estamos haciendo algo más, un proyecto nuevo o algo más, porque en definitiva queremos ser más felices, ¿no? Siempre, no para nunca eso, ¿no? Y bueno, entonces, si ese es el deseo profundo de un ser humano, bueno, quiere decir que todos estamos buscando, de repente por caminos equivocados, pero estamos buscando esa felicidad. Y hagamos lo que hagamos, las conductas son las que son. ¿Por qué? Porque en el fondo creemos que esa conducta me va a llevar a ser más feliz. O a sufrir menos, por lo menos, que sería como una forma también, ¿no? Porque hasta el que se suicida, de algún modo, no es que piense que va a ser feliz, pero sí que se va a aliviar. Sí que va a salir de un sufrimiento. Y yo hoy no íbamos a hablar de eutanasia. Claro, pero no es lo mismo eutanasia que el suicidio, ¿no? No es lo mismo, sí. Bien. Sí, porque es cierto. Lo que pasa es que todos pensamos de repente que la felicidad plena, ¿de qué punto lo tomamos? Hay gente que dice, si sacase un 5 de oro sería la persona más feliz. Pero ¿qué pasa si sacas un 5 de oro y tenés una enfermedad? No tenés amigos, no compartís una comida con tu familia. Primero que la mayoría de las personas que sacaron el 5 de oro están repeladas, Refundidas. ¿verdad? Exacto. Por otro tema, porque las personas, si no saben, tener dinero, los empiezan a invitar a negocios en los que no conocen y entonces se ponen a invertir en negocios que no dominan. Y piensan que no se va a terminar nunca. Claro, y entonces le entran a errar, se les entra a ir la plata. Y a veces por otra cosa también, porque se siente incómoda inconscientemente la persona teniendo dinero, no está acostumbrada a tener dinero. Mucha gente cree que las personas con dinero son mala gente. Yo me crié en una familia donde pensaban mis padres que el que tenía dinero era mala gente, o sea, lo había robado, había hecho algo turbio para tener dinero. Después crecí y me di cuenta que no, que había gente, no voy a nombrar a nadie, pero gente que laburó mucho para tener dinero. O tuvo un golpe de suerte, tuvo ayuda de los padres. Eso es importantísimo, ¿verdad? un golpe de suerte. También, muchas cosas, o vi una beta interesante y la oportunidad de algo y fue adelante con eso. Los famosos visionarios. Claro, entonces, pero no estamos yendo para el lado, capaz que de la abundancia, que es un lindo tema tocar el lado de la abundancia, ¿no? También, sí. Ese tema. ¿No? Pero bueno, ¿qué es la felicidad? Entonces, yo voy a leer algunas cositas, algunos antiguos filósofos. Por ejemplo, Aristóteles, uno de los tipos más inteligentes de tener la humanidad, en mi opinión. Dice, la felicidad es vivir de acuerdo con la virtud y realizar nuestro propósito. Entonces, acá hay dos palabras clave, virtud y propósito, ¿no? La virtud, fíjate que la palabra virtud está en el himno nacional, cuando dice el himno, y su virtud, dice, ¿no? Y sin embargo nosotros nunca hablamos de esas cosas, de las virtudes, que son cosas que se desarrollan, por ejemplo la honestidad, yo la puedo desarrollar cada vez más. La honestidad no es solo que no robe, ¿no? De repente, ¿cómo me hablo a mí mismo? Puedo llegar a ser muy honesto conmigo mismo, honesto con los demás, porque digo lo que realmente me pasa, ¿no? Eso tiene que ver con la virtud, o la humildad, por ejemplo, la virtud preciosa que me encantaría tener, ¿no? La humildad, o la solidaridad. Son virtudes, ¿no? Y otra cosa, el propósito, que a veces se malentiende un poquito porque se confunde con la misión de vida. El propósito de vida sería como lo que yo realmente quiero de fondo, del fondo de mi alma, hacer
y compasión en la vida, ¿no? Por ejemplo, en mi caso, mi propósito es crecer yo ayudando a otros a crecer. Ese es mi propósito de vida al que llegué después de un tiempo de elaboración, de vida interior, ¿no? De repensar cosas. La misión es cómo lo hago. En este caso, por ejemplo, lo hago en un consultorio, lo hago en un streaming, lo hago en una charla en un liceo, lo hago en obras sociales. distintas cosas que fui haciendo en mi vida, ¿no? Uh-huh. Es como el formato que adquiere, ¿no? Pero el alma de eso es el propósito, lo que yo estoy buscando para mí y para los demás, ¿no? Bien, entonces eso era lo que decía Aristóteles. Después estaba también Epicuro, o sea, lo que se llama el epicureísmo. En realidad es una doctrina filosófica, el fundador fue Epicuro, que él decía que era evitar el sufrimiento, la felicidad, y disfrutar de los placeres simples. Mirá qué interesante esto, ¿no? Nosotros que a veces somos recontra rebuscados, ¿no? Evitar el sufrimiento y disfrutar de los placeres simples de la vida. Después estaban los estoicos, como Séneca, por ejemplo, que fue un senador romano, en el Imperio Romano, ¿no? Decía, era aceptar lo que no podemos controlar. Cada uno de estos nos está diciendo grandes verdades también, porque fíjate lo importante que es aceptar todo lo que yo soy, por ejemplo. Aceptar mi nombre, mi edad, mi sexo, mi familia, mi condición económica, mi barrio donde me tocó vivir, aceptar mis capacidades, mis discapacidades, ¿no? Mis talentos, claro, los talentos es más fácil de aceptar porque son buenos, pero cuando son dificultades, ¿no? Que las tengo que aceptar, defectos de carácter o defectos que sea, o físicos o que sea, ¿no? Aceptar, qué difícil es a veces. Aceptar, renunciar y esperar son las tres cosas tal vez más difíciles de la vida. Hay un libro de Hermann Hesse que se llama Siddhartha que habla de eso, está buenísimo, una novela, ¿no? Muy conocida. Bien, los estoicos, hay un estoico que fue también Epicteto del siglo I y II ya, que decía, yo lo cito mucho porque él decía, lo importante, fíjate que fue un esclavo liberto, ¿no? Si habrá pasado cosas un esclavo en aquella época además, ¿no? Si habrá sufrido, por decir así. Pero después que fue liberto, que fue liberado de la esclavitud... Ahora algunos se preguntan, ¿hubo algún esclavo que pasó mejor? No creo. Esa es la pregunta. No creo. Bueno, bien, después que fue liberado, se hizo filósofo de los estoicos, del estoicismo, ¿no? Incluso un emperador estoico. Y él decía, lo importante no es lo que nos pasa, sino qué hacemos con lo que nos pasa. Fíjate qué cosa más sabia. Para mí es impresionante de tal. Viste que la sabiduría es como eterna, porque eso van a seguir nuevas épocas y siempre va... Las nuevas generaciones... Siempre va a estar bien eso, ¿verdad? Es como una sabiduría eterna, que a mí me encanta. Pero vamos a citar a otro, por ejemplo, más moderno del siglo XX, Viktor Frankl, ¿no? Autor del libro El hombre en busca de sentido, el fundador de la teoría, no, de la... ¿Vas a tomar mate? Tomo. Hoy esperemos no atorarnos, que no se tape. Una pinta barro, espumoso. Viktor Frankl fue el fundador de la logoterapia, de un tipo de terapia que trabaja mucho el sentido, ¿no? El sentido de las cosas. Y él, que fue un sobreviviente de Auschwitz. Disculpa que un gran saludo a Adriana Lamana. Estoy en deuda con ella porque me llamó que se le está lloviendo un techo y no me dio el tiempo hoy. Así que, porque también trabajábamos nosotros. ¿Está en Uruguay, Adriana? Adriana está en Uruguay, sí, como no. Y acá está poniendo que la plenitud para ella, o sea, la plenitud para mí, no es una meta individual ni al margen de la sociedad. Bueno, y nos manda un gran saludo a los dos. Yo le mando un gran saludo a Adriana.
que estuvo en Una gran amiga. en Europa ahora, en Alemania, no me acuerdo bien. En Alemania, con el hijo. Que fue ahora el hijo y canta, sí. Excelente cantante. Bueno, un saludo, Adriana. Y seguimos con el tema, y con este mate que está buenísimo. Aunque lucha para destaparlo, lucha para... Pero no me rindo. Bien. Víctor Frankl, sobreviviente de Auschwitz, ¿no? Auschwitz fue un campo de concentración nazi, donde fueron a parar muchos, sobre todo de ascendencia judía, ¿no? Gente. Entonces, él era psiquiatra y él se preguntaba, ¿por qué no darme contra la alambrada? ¿No? Porque que sabía que si se daba contra la alambrada, se acerca a agarrar el tejido, te matan los nazis, pa. ¿No? Como se ve en la película, ¿verdad? En La vida es bella, esas películas, ¿viste? Que hablan del campo de concentración, ¿no? Bueno, entonces él, a partir de ahí, porque él se preguntaba, ¿no? ¿Pero por qué no me mato? Si para vivir así, porque aparte imagínate que ellos no sabían ni cuándo iba a terminar la guerra, ¿verdad? Era todo único. Tenían que soportar el insulto de los alemanes, ¿no? Los castigos, comer poco y nada, y muchos se desmoralizaban y ya se dejaban morir, ¿no? Porque el que él veía, por ejemplo, que ya cambiaba un plato de sopa por un cigarro, ¿no? Era porque ya estaba entregándose, por ejemplo, ¿no? Es muy interesante el libro ese del hombre en busca de sentido, porque ahí habla paso a paso todos los sufrimientos que tuvo, ¿no? Después que él sale del campo de concentración, sale casi con una teoría elaborada sobre el tema del sufrimiento, del sentido de la vida, el sentido del sufrimiento, el sentido del sacrificio, el sentido del amor, el sentido del trabajo, ¿no? Buscándole sentido a todo, ¿no? Y las terapias que, por ejemplo, acá Alejandro Barbieri es uno de los que en Uruguay, antes estaba Almada también, pero no sé ahora si está, trabajan con esa teoría, con ese tipo de terapia, la logoterapia, ¿no? Yo he tomado cosas de ahí, pero a mí yo soy ecléctico, tomo un poco de todo lo que me parece, ¿no? Bueno. Bien, entonces él decía que la felicidad tenía que ver con tener sentido en las cosas que hacemos. Cada uno de estos autores que nombré me parece que aportan algo, que todos tienen parte de la verdad o parte de razón, ¿no? Porque uno no quiere hacer cosas sin sentido, ¿no? ¿Verdad? Tratamos de hacer cosas que para nosotros tienen sentido. Es fundamental también. Bien, después ya de la psicología moderna más, hay una autora, Marta Seligman, que habla del PERMA, que dice así, se llama PERMA, que tiene que ver con que tener emociones positivas, dice ella, tratar de tener emociones positivas, tener compromiso con la vida, con la realidad, con las cosas, las relaciones humanas, como cuidar eso, que sean de buena calidad. También habla del sentido, ella, y también habla de los logros, que también todos tenemos que tener logros. Bien. Son todos enfoques, ¿verdad? Enfocan de acá, enfocan de allá, cada uno pone como el punto en algún lado, ¿no? Y es interesante. Entonces yo le pregunto, por ejemplo, al público, ¿no? ¿Y si la felicidad no es algo que se consigue, sino algo que se cultiva? A los que nos están escuchando, ¿será algo a conseguir o algo a cultivar? Parece que fuera lo mismo, pero no es lo mismo, ¿verdad? Porque si se consigue, bueno, entonces capaz que yo, comprándome el auto aquel, o la casa aquella, o haciendo el viaje a tal lado, o, no sé, o teniendo tal pareja, yo voy a ser feliz. Y la realidad es que compras el auto y la felicidad con el auto capaz que te dura 3 meses, ¿no? Y con la casa capaz que te dura 1 año, pero no es eterna. El tema que hoy en el mundo que vivimos incluso, como que las cosas van evolucionando y las vamos desusando muy rápidamente. Porque ahora que dijiste el auto de los 3 meses ya capaz que no es nuestra felicidad.
Antes se compraba un auto y vos tenías el auto, por decir algo, modelo 2010 y modelo 2014, o sea, salía un modelo cada 4 años. Después empezó eso a reducirse, cada 2 años, una vez al año. Ya a esta altura tenemos X marcas de vehículo 2026. O sea que vamos por adelantado. O sea que el que compró el vehículo 2025 ya está con el objetivo de obtener el 2026, que lo que cambió fue el frente del foquito. Y el obtener eso, ¿es la verdadera felicidad? ¿A vos qué te parece? Para mí no, pero para mucha gente, porque hay gente que se mete en un vehículo que de repente no lo puede pagar, sí, y piensa que le hace la felicidad, pero después se está privando de un montón de cosas. Sí. A veces el ser, como decía un viejo político, ya está muerto, liviano de equipaje, que a veces tenemos que poner en la balanza qué es lo que nos hace felices, ¿no? Yo siempre digo que a mí hay muchas cosas que me hacen felices, ¿no? Pero si vos me planteás un viaje, son muy lindas las playas brasileras, deben ser muy lindas Punta Cana, todo lo que es el Caribe, ¿no? Pero capaz que si vos me planteás eso, o quedarme en el campo con los caballos, es lo que decías, voy a todo, la felicidad es diferente, cómo llegamos a la felicidad. Capaz que con cosas más simples tenés más felicidad, o la misma felicidad, al menos que otro, que tuvo que gastar plata. Y laburar, ser esclavo para un rato de felicidad. Ahí está. Acá yo me planteé un esquema de ir analizando los diferentes enfoques para después dar una opinión más personal de lo que a mí me parece como la manera de conclusión y bueno, dar mi opinión por lo menos, ¿no? Por supuesto que no es la verdad, sino una verdad entre tantas. A ver si se está por ver. Yo vengo tomando. Desde el punto de vista de la neurociencia, dicen cosas interesantes. Hay sustancias, ¿verdad? En nuestro cerebro funciona con sustancias, tienen varios nombres, son hormonas que en realidad se les llaman neurotransmisores. O sea que nuestro cerebro funciona con química, ¿verdad? Además de electricidad. Funciona con química. Entonces, hay hormonas, por ejemplo, la dopamina, se le llama la hormona de la felicidad, sí, de la motivación, del logro, ¿no? Pero también de la adicción, ¿no? Por eso nosotros trabajamos con adictos. Claro, sabemos bien que el adicto está buscando la dopamina a través de la marihuana, el alcohol, la cocaína, la pasta base, lo que sea, ¿no? O una adicción comportamental, por ejemplo, la ludopatía, el sexo, o pueden ser distintos comportamientos, hasta el trabajo puede ser, distintos comportamientos, ¿no? Eso es la dopamina. Y por supuesto que no se puede vivir sin placer. El placer es parte de la felicidad. Por eso de repente vas a ver en un cantegril una persona que no le compra leche al hijo, pero sí tiene para fumar o tomar un vino. Porque él no puede vivir sin placer, porque nadie puede, ¿no? Y vos decís qué feo, qué injusto, y sí, es parte del estrés de la pobreza, ¿no? Y de las dificultades que hay en la marginalidad. Y también está el tema de la serotonina, que generalmente lo que, si uno va al psiquiatra, cuando uno está deprimido, le dan serotonina, ¿no? Es una hormona que se produce 90% en nuestro intestino, 5% en la piel y 5% en el cerebro. Y es el que hace que se eleve nuestro humor, nuestro ánimo. Cuando yo estoy deprimido, y es muy riesgoso si me deprimo, ¿verdad? Porque me puedo matar. Nadie se mata si no se deprime antes, ¿no? Entonces, el psiquiatra sabe que cuando la persona viene deprimida, urgentemente le tiene que dar serotonina. Para elevar artificialmente, sí, su ánimo, ¿no? Es como un parche que el psiquiatra pone en la persona. Un parche bien puesto, ¿no? Que hay que ponerlo, pero
necesario. Después hay que hacer otro trabajo distinto, que ahí los psicólogos tenemos muchas veces un trabajo para hacer, para después que la persona recupera su mente, podríamos decir así, y soluciona algunos problemas, puede ir bajando la medicación hasta que la deja totalmente. Ese es el proceso que hacemos normalmente en psicología. Y después está la otra sustancia que se llama oxitocina, que las parturientas lo conocen porque se usa para inducir el parto y eso, ¿no? Pero además es la hormona o el neurotransmisor de las relaciones humanas, del amor, se podría decir, de los vínculos, de la confianza. Nos hace sentir esos sentimientos. O dicho de otra forma, cuando sentimos ese sentimiento, lo que está produciéndose es oxitocina, ¿no? Interesante, ¿no? Toda esta cuestión química que está en nuestros sentimientos, ¿no? En nuestra mente. Claro, pero si nosotros empezamos a proporcionarnos oxitocina y dopamina y serotonina artificialmente para ser más felices, lo que vamos a provocar es una adicción muy fuerte a esas sustancias y tal vez tampoco vamos a lograr la felicidad porque la felicidad es un fenómeno más complejo y más profundo, ¿no? Tal vez por un tiempo estemos muy contentos, sí, artificialmente, pero no lo vamos a lograr real y naturalmente. Estás hablando del contacto entre dos personas, todo lo que genera, la química que se genera. Y, Claro. no puedo evitar sacarme la cabeza, por eso tenía la cara como sonriente, que se está promocionando las muñecas robot. Ah, sí. ¿Cómo generas esa felicidad? Qué tema, ¿no? Bueno, no sé cómo... Continúa con lo tuyo, pero No, esto para ser feliz me lo tenía que sacar de la cabeza. Te lo tenía que decir. Está bien. ¿Qué tema, no? Todo lo que se viene, ¿no? De la robótica. Eso va a ser un día, vamos a tener que hablar de ese tema. Claro, porque incluso hay, pero esto ya no es tan nuevo, ¿no? El tema de hacer el amor por intermedio de máquinas, o sea, la distancia. Vos ponele que tenés a tu novia en Estados Unidos, ¿no? Entonces querés hacer el amor con ella, entonces metés en unos guantes, todo conectado a una computadora, ¿no? Sí, sí, sí. Y ella también allá, ¿no? Entonces las caricias y todo son a través de una forma computada, por computadora. Por computadora, sí, ¿no? sí, sí, sí. Y por inteligencia artificial, supongo también, ¿no? Y vos de algún modo podés sentir que te acarician, o que acarician, la persona que la acaricias. Hay películas de 25 años atrás, sí, que ya, claro. ya hacían, el que hizo Rocky Balboa, o sea, Sylvester Stallone, hizo una película que lo congelan a efectos de experimentos, pasan cosas, que a 25 años lo descongelan y va a mantener relaciones con una mujer y él, bueno, sí, a la vieja escuela. Y lo siente, le pone tipo una máquina 3D y el loco tira la máquina, ¿qué es esto? Dice, ay, no, transmisión de fluido, dice la mujer, ¿no? Estamos hablando de 25 años atrás, que ya se hablaba de eso. Robin Williams hizo la película El hombre bicentenario, peliculón, que vive 200 años. O sea que si vendrá esto, si tendremos para hablar un día de lo que es tecnología. Igual siempre estamos atrasados, porque a ver, la inteligencia artificial, que hoy estamos hablando de ella, la estamos empezando a usar y aprendiendo a usarla, empiezan los cursos, cómo usarla mejor y todo eso, ¿no? Y los tipos de inteligencia artificial que hay, porque no hay una sola, hay varios tipos, que tienen distintas aplicaciones y todo. Bueno, esto tiene décadas en realidad, pero para nosotros es nuevo. Es nuevo. ¿Verdad? Bien. Bueno, después está la trampa de la búsqueda, ¿no? Porque nos han vendido que la felicidad viene con los logros, ¿no? Con el trabajo ideal, ¿no? Cuando tenga pareja, todo esto que hablamos, ¿no? Cuando viaje por el mundo, cuando me saque el 5 de oro, todo eso, ¿no? O yo me miro la panza y digo, bueno, cuando no tenga panza voy a ser feliz, ¿no? Y bueno, y tal vez todo
estoy a punto de lograrlo, Estoy a punto. pero no me siento tan feliz tampoco por eso no me aporta tanta felicidad. Bien, Pero vos te aceptás así. yo me acepto, Eso es lo importante. porque lo primero para cambiar es aceptarse, aceptar la condición en la que uno está, si no, es negarlo, sería negar, ¿no? Sí, totalmente. ¿Verdad? Bien, después está la felicidad como estado interno, ¿no? Autores más espirituales, como hay uno ahora que está de moda que a mí me encanta, que se llama Eckhart Tolle, para que lo quiera buscar en YouTube y eso, ¿no? Tiene un libro muy conocido que está en la librería Calle Libertad, lo vi hace poco, que se llama El poder del ahora, ¿no? Habla del presente, por eso el ahora, Sí. ¿no? Interesantísima la vida, porque él estaba perdido en la droga y ya en la depresión y en la última depresión, y en ese momento tuvo una experiencia podría tener varios nombres, pero una especie de iluminación, llamémosla así, una experiencia espiritual muy profunda, donde él quedó como que no sabía ni lo que le había pasado, pero era algo hermoso lo que le había pasado. Y anduvo meses por los parques, las plazas y todo, tratando de entender qué le había pasado. Después se puso a estudiar psicología y otras cosas ¿no? Y hoy por hoy es un gran conferenciante en todo el mundo, y a mí me encanta escucharlo porque cuando él habla, parece como si le estuvieran dictando cosas, ¿sabes? Él está como escuchando A él mismo. su interior, claro, ¿no? Y desde ahí como que saca sus palabras y lo que dice no tiene desperdicio. Y el libro es El poder de la hora, para el que lo quiera leer, muy sencillo el libro y corto, bastante corto, pero no tiene desperdicio tampoco porque es extracto de sabiduría, ¿no? Se consigue en la librería de verdad. Sí, se consigue en librerías, muy fácil. Y si no, además está en internet, lo buscáis y aparece, ¿no? O sea, está disponible en internet también. La verdad que no puedo con tu mate, me hace muy infeliz tu mate, tomarlo vos. Es un tema, vamos a tener que hacer terapia de mate. Porque... Sí, usted debe hacer un curso intensivo. Bien. Hay una psicóloga también que se llama Sonia Lyubomirsky. Está difícil hasta de nombrarla, ¿no? Bueno, una apellido polaca. Dice que aproximadamente el 50% de nuestra felicidad está determinada por los genes. 10% por las experiencias y el entorno, ¿no? Y 40% por nuestras actitudes, ¿no? Y capacidades, digamos, ¿no? Para ser feliz. Si fuera así, bueno, quiere decir que tenemos esa posibilidad, ¿no? Tenemos un 40%, es bastante, de propiciarnos la felicidad, ¿no? Hay cosas para hacer concretamente, ¿no? Yo quiero dar mi opinión en esto, más allá del que uno siempre cita autores porque bueno, este tema hace rato que la humanidad lo viene hablando, manejando, ¿no? Yo creo que la felicidad... ahí está este estudio de Harvard también, que tuvieron un estudio de 75 años. ¿Vos sabés lo que es un estudio durante 75 años? Por eso es que sobre la felicidad, ¿no? Lo empezaron en dos barrios en Estados Unidos, uno en el Bronx y el otro en tipo Beverly Hills, así, ¿no? Un barrio más de plata, digamos. Y bueno, lo cortaron al final porque se venían muriendo por el camino desde los adultos que lo iniciaron. Lo iniciaron con población muy joven, 13, 14 años, ¿no? Los dos grupos esos, para estudiar, a ver estudiar cómo la vida de esas personas, a ver qué iba pasando y qué los hacía felices o infelices. Y ellos a la conclusión que llegaron es que la felicidad o la infelicidad de las personas dependía básicamente de las relaciones humanas. A mí, que yo leí solo las conclusiones del estudio, no leí todo el estudio en profundidad ni nada, ¿no? Las conclusiones no me conformó en sí,
hay una parte que no me conforma, que es que para mí la felicidad tiene que ver primero con el autoconocimiento. Yo me tengo que conocer a mí mismo para establecer buenas relaciones con otra persona. Porque si no, lo que normalmente pasa en las personas que no se conocen es que no tienen buena relación con los demás. Porque, o algunos tienen, por ejemplo, tienen relaciones con los de afuera, pero no con los de la familia, la interna. Para afuera son todos simpaticísimos y a la interna de la familia son unos leones. Y unos autoritarios y unos, ¿no? Entonces, Conozco algún caso. todos conocemos, ¿no? Entonces, ¿por qué pasa eso? Porque, bueno, la persona como que adquiere una máscara, ¿no? Para afuera, y bueno, y de repente no dice lo que piensa, ni anda confrontando a la gente, pero en la interna sí, de la familia sí, ahí se dice más lo que piensa y lo que siente, y digamos que tiene como si fuera una doble personalidad. No es, pero parece. Entonces, eso por un lado, ¿no? Después, pasa que si yo no me conozco, ¿qué va a pasar? Que si yo no me conozco mis luces y mis sombras, mis virtudes y mis defectos, las cosas que me duelen, que me pasan, lo que siento, lo que pienso, ¿verdad? Entonces, cuando pasa algo feo, yo voy a tender a echarle la culpa a los demás de todo. O sea, ¿te acuerdas cuando Sociedad Anónima hace poco, el carnaval pasado, el otro hablaba de la culpa, como que tocó ese tema, ¿no? Tocó. Que la culpa siempre tiene el otro, ¿no? Sí, totalmente. Claro, porque es lo que nos tranquiliza. Nadie quiere tener la culpa. Pero a ver, pasa en la política, siempre la culpa es del otro. Nos dejaron el país fundido, todos los gobiernos agarran el país y se lo dejó el otro fundido. Siempre la culpa es del otro. Seguro. Entonces, El tema de la felicidad, que estabas hablando aquí, en un estudio de 70 años, se está estudiando la felicidad en los animales. Hoy en día es normal ir a comprar huevos de gallinas desestresadas, gallinas felices, y que en teoría son huevos más naturales y más sanos para el consumo humano. El consumo de los pescados, comer pescado que no sean criados en cautiverio, la carne. O sea, es evidente que todo ser vivo tiene algo de felicidad. Claro, porque los animales también tienen, al ser un sensitivo, ¿verdad? Se les llama así, tienen un sistema nervioso, igual que nosotros, parecido, ¿no? Tienen cerebro, tienen médula espinal, son los mamíferos en definitiva, ¿no? Pues a los reptiles no les pasa esto. Los reptiles no tienen sentimientos, no, pues tienen sensaciones, pero no sentimientos. Entonces, por eso el reptil no se encariña contigo, ¿no? Uno podrá crear una pitón, pero no te descuides, te come la pitón porque no tiene sentimiento, no te va a querer. Entonces, los animales sí tienen sentimientos y tienen inteligencia también. No tienen razón, que es distinto, pero tienen inteligencia y tienen sentimiento. Y en el caso de los caballos, por ejemplo, a vos que te encantan los caballos, ¿no? Y que tenés caballos. El caballo es un animal muy sensible a los sentimientos humanos. También el perro y el gato lo son. Pero los caballos, por eso se hacen constelaciones, que es un tipo de terapia muy interesante, con caballos específicamente. El caballo, a partir de que siente lo que sienten las personas, actúa de una determinada manera que ayuda a la persona. Es increíble las cosas que pasan, hay cosas filmadas increíbles. Sí. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Hay cosas, hoy te decía que había cosas diferentes en las personas diferentes sienten diferente, piensan diferente, y la felicidad la hacen consistir en algo diferente, ¿no? Pero también es importante esto que dice el tal Giussani, un italiano, fundador del movimiento Comunismo y Liberación, dice que él estudió en todas las culturas, dice, hay 4 cosas que son iguales. En todas las culturas está el valor de la verdad. O sea que a todos nos duele si nos mienten. En todo el mundo es igual.
el valor de la justicia. A todos nos duele la injusticia, sobre todo cuando la hacen con nosotros. Lo tercero es el amor. O sea, en todas las culturas existe el amor y el deseo profundo del ser humano de amar y ser amado. Eso está en todas las culturas. Y lo cuarto es la felicidad. La tendencia a la felicidad también está en todas las culturas. O sea que es propia del ser humano, para decirlo de otra manera, ¿no? Totalmente. Es propia del ser humano. Entonces, tal vez como conclusión, como primera conclusión por lo menos, en este tema, es que, en mi opinión, está la necesidad de conocerse a sí mismo uno. ¿En qué? Porque decir, bueno, pero ¿en qué me conozco? A ver, me miro para adentro, así que hago así, con el bus y miro, ¿no? O sea que vos No. lo que estás haciendo ahora le estás dejando un deber Claro, la gente. a la gente, ¿no? ¿no? Me encanta complicar la vida a la gente. ¿A pensar que me va a hacer más felices? No, No, lo vamos a complicar. se lo vamos a complicar. Lo vamos a complicar. Claro. Observarse a uno. Por eso está tan de moda el tema de la meditación ahora. Por varias razones. Primero porque el estilo de vida de Occidente sobre todo, ¿no? Como más ajetreado de los últimos 100 años, ponele, ¿no? Donde antes no se hablaba del estrés, ahora resulta que hay estrés por todos lados, ¿no? Lo que deriva en enfermedades y un montón de cosas, ¿no? Entonces al estar el estrés, se hace necesario ratos de silencio a solas la persona consigo misma para poder aclarar su mente, conocerse y buscar otros estados de paz interior. Hace 200 años no era tan necesario porque los trabajos eran todos mucho más tranquilos, ni siquiera eran al ritmo de una máquina como empezó a ser después en la Revolución Industrial. Entonces la persona durante el día iba meditando, lo cual era importantísimo para la felicidad, porque al no haber estrés, era más fácil ser feliz, si bien habría otras complicaciones de la época, pero ¿no? Este tema de la felicidad es interesante porque al analizarlo en las diferentes épocas, ¿cómo te voy a decir? En las diferentes épocas había cosas diferentes que lo hacían feliz a la persona. La felicidad era otra cosa, ¿no? Por ejemplo, la época artiguista. La felicidad era dar la vida por una idea, ¿no? Por una lucha, una ideología, una convicción, ¿no? Y eso era la felicidad, ¿verdad? Estaba hablando del tema del estrés y son detonantes que se vienen dando a raíz de cosas que es la evolución o la involución de la vida, como queramos llamarlo. Nosotros hoy en día vemos, por ejemplo, en Semana Santa, Semana Turismo, como lo quieramos llamar, ¿no? Hay gente que se va de vacaciones toda la semana y se van a acampar. Sí. Y dicen, yo esta semana me quiero desenchufar del mundo, tirar el reloj, no tener hora. Y eso es la verdadera esencia de la vida, no tener hora, no tener pautas durante el día. Vos van, se levantan a la hora que se levanten, comen, conversan largo y tendido. O sea que en definitiva esa semana de campamento como que vuelven a tiempos ancestrales, que están todos alrededor de una fogata y no existe el tiempo. Y después vienen como que están bien desenchufados. Descargamos. Porque, claro, lo que nos podríamos preguntar ahí es qué pasó ahí. Esa semana. ¿Por qué buscamos eso? Y en mi opinión es porque en realidad lo que nos hace bien es conectarnos con nosotros mismos. En ese sin tiempo que vos decís, probablemente la persona se conectó mucho más consigo misma, con lo que siente de verdad. Porque al no tener la presión del trabajo, de los horarios, de las rutinas, ¿no? Se meten incluso al compartir más con la naturaleza, que la naturaleza ya de por sí te carga de energía, de buena energía, ¿no?
el agua de un río, de una playa, las Andar plantas. muchas horas descalzo. Claro, andar descalzo en contacto con la tierra, Eso sí. todo eso te carga energía y te puede hacer sentir y pensar otras cosas distintas, ¿no? Como más salidas de tu interioridad. Entonces, como yo veo a la persona, la veo por lo menos en tres partes, ¿no? Es decir, lo físico, lo psicológico y lo espiritual. Entonces, a la medida que lo físico está disfrutando, lo psicológico también, ¿Lo querés tapar? lo espiritual, bueno, ¿Lo querés tapar? lo espiritual, también empieza a salir, empieza como a emerger de lo profundo de la persona y también da una sensación como de plenitud, de alivio, de felicidad, de bienestar, ¿no? Empiezan estas cuestiones químicas que nombramos hace un rato, la oxitocina, la dopamina, la serotonina, ¿no? Empiezan como a activarse, ¿no? Y nos sentimos mejores, decimos, qué bien que me siento así, que querría estar toda la vida así, ¿verdad? Y bueno, en esto que ahora, estos problemas que hay con el trabajo, que en las cumbres internacionales sobre el trabajo se está hablando de que no va a haber trabajo para nadie en unos años, ¿no? Porque entre que los robots avanzan, la inteligencia artificial avanza y hay cosas que se hacen con máquinas, se cosecha con máquinas sin piloto, ¿no? O sea, Máquinas manejando máquinas. Claro, máquinas manejando máquinas, vos estás en tu casa con una computadora y por GPS se hace toda la cosecha del campo sin empleados, ¿no? Entonces, claro, entonces la población rural se va disminuyendo cada vez más y bueno, y el trabajo, algunos dicen va a cambiar la forma del trabajo y otros dicen no va a haber trabajo. Bueno, yo creo que las dos cosas van a pasar. Van a cambiar los tipos de trabajo y va a haber menos trabajo en sí. Por eso está la tendencia a la disminución de horas. Hasta el PCNT en Uruguay está planteando la reducción de la jornada de la semana laboral, ¿no? Y sí, y en Europa ya están yéndose las 6 horas en varios países, con el mismo sueldo, ¿no? Es decir, que van disminuyendo la cantidad de horas porque hay menos trabajo. Porque esto ya no es nuevo. Cuando la revolución industrial, ¿por qué fue tan dramático todo? Porque y tanta gente quedó marginada y en la pobreza, en la miseria, porque las máquinas le sacaban el trabajo al hombre. Todo lo que se hacía manual lo empezaron a hacer las máquinas. Bueno, ahora está pasando algo parecido, pero entonces los gobiernos que ya están más advertidos, digamos, de esta situación, están planteando, bueno, ¿cómo hacemos el tránsito ese? Justamente, y esto también tiene que ver con la felicidad, ¿verdad? Por varios lados. Primero porque una persona sin trabajo y sin ingreso va a ser menos feliz, por supuesto, o muy infeliz también. Y por otro lado, claro, capaz que al yo trabajar menos, si lográramos, vamos a suponer que lográramos en 50 años trabajar 4 horas por día. Bueno, entonces me va a quedar mucho tiempo libre y en ese tiempo libre lo que están pensando muchas personas en ese sentido es, bueno, ¿cuánto tiempo libre para hacer las cosas que realmente me gustan y me hacen feliz? Porque en realidad la mayoría de las personas no trabaja en algo que realmente le guste, trabaja en lo que puede. Lo que hay. Los que hacemos, los que trabajamos y disfrutamos trabajando porque sentimos que tenemos una misión y un propósito, somos los menos. Somos los menos. Entonces, tal vez al haber más tiempo libre, las personas puedan dedicarse a hacer otras cosas, capaz que dibujar, hacer poesía, hacer deporte, música, no sé cuántas cosas podría hacer la persona si empieza a conectarse consigo misma y a empezar a tomar decisiones de hacer esto o hacer lo otro, ¿no? Eso tiene que haber un cambio drástico en la cabeza del humano, porque a lo contrario de lo que estás planteando, lo que siempre se dice, el ocio no es buen consejero. Cuanto más horas de ocio tenemos, más o nos deprimimos o más tramamos cosas a hacer para no productivas. De repente vos estás planteando
estudiar música, pintar, somos menos de repente. ¿Qué hacemos con...? Hoy se trabaja comúnmente 8 horas. ¿Qué hace cuando trabajé 5 horas? 3 horas más de ocio. En cuanto hoy en día la gran problemática de la gurizada es el gran ocio que tienen. ¿Dónde terminamos? Bueno, yo creo que ahí, sabes que hoy hace mucho tiempo que se está hablando de incluso una espiritualidad del tiempo libre, ¿no? ¿Cómo se maneja el tiempo libre? Y creo que el ocio en la historia de la humanidad ha sido muy productivo. El otro día estamos hablando justamente de esto, de los primeros filósofos de Grecia, por lo menos filósofos occidentales, ¿no? ¿Y por qué fueron tan buenos? Primero porque el clima era espectacular, andaban mucho afuera, y a la vez, ¿qué pasa? Tenían tiempo libre, y podían dedicarse a filosofar. Claro, una sociedad donde tenían esclavos que hacían el trabajo por ellos, ¿no? Pero ese ocio, el ocio filosófico que se llamaba, produjo mucha cultura para la humanidad, mucho arte, mucha música, ¿no? O sea que yo no estoy de acuerdo con que el ocio sea perjudicial. Todo es como lo usemos. Por eso te hice la aclaración, sí, ¿no? Sí. ¿Cómo se tendrá que manejar todo es como lo usemos. Todo como lo usemos, obviamente. Sí. Yo, hoy día, para mí, el tiempo de ocio, yo lo utilizo bien. Claro. Yo considero que lo utilizo bien. O lo utilizo para descansar, Sí. o para recrearme, Claro. llámese visitando amigos, socializar, andar a caballo, y eso, plantar un árbol. Eso te hace feliz. Ahora se viene, ya estamos en época, se me está casi pasando, tengo como 15 árboles para plantar, que vamos a recomendar a la gente que plante árboles, el planeta necesita árboles. ¿Cómo manejar ese tiempo de ocio? Si hacemos cosas productivas, buenísimo. Bien. El tema cuando el ocio... Tal vez tengamos que educar a nuestros niños y jóvenes para el buen aprovechamiento del ocio, ¿no? Totalmente. Y para que sean más felices. Totalmente. Y construir una cultura de gente feliz, ¿no? Déjame decir Sí. Creo que ya hablamos de esto una vez, pero bueno, está bueno recordar. Hay un estado que se llama Bután, en Asia, que tiene unos 700.000 habitantes, chiquito, donde tienen un monarca, y el hijo del monarca, el que tendría que ser el heredero al trono, no, pactaron con el padre, pasaron a democracia y empezaron a estudiar constituciones. Les gustó más la española y bueno, creo que estaban pasando a ser un estado democrático sin revolución. Interesantísimo. Pero, ¿por qué traigo esto? Porque en ese estado ellos hacían una encuesta cada 2 años, creo, del índice de felicidad de la gente. Entonces, le mandaban como una serie de preguntas, por ejemplo, ¿cuánto hace que usted no conversa con su vecino? ¿No? ¿Cómo se siente en el barrio? No sé, ¿come bien, se alimenta bien? ¿Cómo está su salud? No sé, para captar como el estado de felicidad de la gente. ¿Te das cuenta? Los políticos de ese paísito, que eran muchos campesinados en realidad, porque lo pueden buscar en internet, y yo lo busqué y está interesantísimo. A los políticos les preocupa la felicidad de la gente, que en realidad es el fin último de la política, si nos ponemos finos, ¿verdad? Y profundos a la vez, ¿no? Los políticos tendrían que interesarse, yo sé que es tu caso, pero no es del todo, No. de la felicidad. De la felicidad. En mediodía. Casi que no hay emoción para este tema. Pero vos lo podés proponer en la Junta Departamental. Vos sabés que yo escuché hace 2 o 3 años, que no sé cómo se hizo el censo, porque yo hablé con varios, a nadie habían llamado, pero en Uruguay se presentó un estudio de la felicidad del uruguayo. Y hacen comparaciones con los argentinos, los brasileros. Teóricamente
más contra el Caribe son más felices por un tema hasta inclusive por el clima. Hay cosas que nos afectan. Yo sé, a nosotros hace un montón de días que nos viene afectando en lo anímico. A mí me afecta tantos días nublados, por ejemplo, y hay un estudio hecho que el sol, un sol achicharrante no lo queremos, ¿no? Pero tantos días nublados Y fíjate que en Uruguay estamos con una tasa de suicidio que es como 3 veces más que la normal, que la promedio del mundo, ¿no? 10,5 en el mundo, eso tenemos 24, 25 sí. Por ahí, ¿no? Nosotros y Cuba íbamos primeros en la estadística, sí. En América. Cuba tal vez por otros problemas, porque Cuba está en el Caribe, ¿no? Sí, Sin embargo, pero claro, tiene un bloqueo inhumano de 70 años, ¿no? Totalmente. Tiene otros problemas que lo están complicando muchísimo. Cada vez peor, tal vez, no sé. Entonces, bueno, este tema, viste, de la felicidad donde nos llevó, ¿no? Sí, lo que pasa es que la felicidad hoy en día es un todo también, ¿no? Porque vos te das cuenta manejando en la calle, no te voy a decir que te das cuenta de la persona que es feliz, pero al menos la que es infeliz, la poca tolerancia que hay en el tránsito. Viajá en un Kutza, en Montevideo, y fíjate si ves alguna cara feliz. No vas a encontrar. No vas a encontrar, lamentablemente, ¿no? Pero yo quiero hacer una última apreciación, una distinción, ¿no? Distinguir que a veces se confunde, me parece, el bienestar con la felicidad. El bienestar, en mi opinión, tiene que ver con como el entorno que nos hemos creado o en el cual nacimos, ¿no? De repente tenemos una familia bien constituida, una casa, un auto, no sé, educación, salud, cubierta, ¿no? Eso sería como un estado de bienestar. Comemos todos los días. Y la felicidad tiene más que ver con capacidad de ser feliz, porque hay gente que tiene eso y mucho más, y no es feliz, ¿no? Estados Unidos tiene 2 millones de millonarios. 2 millones. ¿Vos crees que todos esos 2 millones son felices? No, para nada. Lo más probable es que ni 1 millón de esos millonarios, ni medio millón, ni 100, no sé. O sea que no pasa por el bienestar tanto la felicidad. Si bien está bien que lo busquemos, el bienestar, me parece a mí, ¿no? Todos buscamos, bueno, tener lo mínimo, una vida decorosa, llamémosla así, ¿no? Y está bien que lo busquemos porque es parte de la felicidad, pero no es toda la felicidad, porque ahí está la trampa y el engaño, ¿no? Nosotros conocimos a una persona con mucha plata, un uruguayo, que voy a dar nombre, ¿no? Dueño de varias empresas y tenía un chofer. Y un día íbamos con el chofer en el ascensor y hablando, ¿qué le parió? Usted sí que es rico, ¿no? Dice, no, yo soy rico. Yo soy millonario. Dice, este es un pobre con plata. Claro. Es un pobre con plata. Claro. Dice, yo llego el fin de semana, me voy para mi casa, me como mi asado, me tomo mi cerveza, disfruto con mi familia, mis amigos. Dice, y él sigue los 365 días del año. Tenía varias operaciones de pulmón, en el corazón, porque había ido a Estados Unidos por el estrés, se había enfermado. O sea que la plata ayuda a un montón de cosas, pero no es lo que te asegura la felicidad. Así que bueno, esperamos los comentarios de la gente. Le dejamos deberes, que cada uno que sea feliz. Que sean felices, pero que se analicen a ver qué es. Y creo que esta noche podemos llegar a ver a muchos felices o tristes cuando termine el partido de Peñarol y River, no, y Peñarol, por la Libertadores. Y Racing, River, Peñarol y Racing. Así que, más allá de ser hincha, que tenga suerte el cuadro, porque es el único cuadro que nos representa en la Libertadores. Yo creo que ahí tocaste un punto clave, que a veces hacemos depender la felicidad de cosas tan insignificantes. Totalmente. Yo no, entonces, te podés imaginar que no voy a dejar de dormir, porque yo tampoco. No tengas duda. Es más, no sé ni a qué hora, no estoy seguro ni a qué hora juego. Bueno. Vos, Carlos, como siempre, un gustazo. Igualmente, digo. Nos vamos a estar encontrando la semana que viene, como siempre.
esperemos que venga Sergio, si no vendrá Fernando Pérez o los dos juntos, o veremos cómo venimos. Alguien que esté más en la jugada, ¿verdad? Más que esté en la jugada, que pues, se votó el tema de eutanasia, y vamos a hablar un poco más de ese tema, para que, más que nada, como para informar a la sociedad, y que no quede solamente una sensación de que se abre la puerta a que la gente, matar gente así nomás, ¿no? Que sea realmente un análisis un poco más de lo profundo. Así que, Carlos, muchísimas gracias, vecinos y vecinas. A todos. Hasta la semana que viene.